Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase, que vamos a ver lo que es estado de shock. Muchas veces nos hemos preguntado, hemos escuchado a gente que dice, ay, es que está en shock y la persona se desmaya o que está asustada. Pero bueno, en sí el estado de shock tiene su definición. ¿Sí? El estado de shock lo vamos a definir como una falta de perfusión hacia los tejidos. ¿Sí? Una deficiencia circulatoria en los tejidos. ¿Ok? Eso quiere decir que no hay un aporte adecuado de oxígeno hacia los tejidos y podemos tener lo que es dentro del estado de shock ciertas clasificaciones de acuerdo al origen o lo que ocasiona el estado de shock. Y tenemos lo que es el shock hipovolémico, como su nombre lo dice, indica una falta de volumen. El shock cardiogénico, que es de origen cardíaco. El shock neurogénico, referente al sistema nervioso. Y ya para terminar tenemos el shock anafiláctico, que es por las reacciones alérgicas, y el shock séptico, que es el referente a las infecciones, cuando hay alguna infección en nuestro organismo. De estos 5, el que menos nos vamos a topar como urgencia es el séptico, ya que normalmente, pues, ¿quién deja que una herida se le infecte demasiado, no? Ahora, tenemos dentro de las causas del estado de shock, pueden ser por traumatismo, accidentes, caídas, o sea, puede ser un accidente automovilístico, puede ser algún accidente laboral, enfermedades cardíacas, como son el infarto, como una obstrucción de las arterias hacia el corazón, las reacciones alérgicas, que me picó una abeja, alguna sustancia que puede ingerir, e infecciones severas. Si ustedes se fijan, estas causas corresponden casi igual a la clasificación del estado de shock. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver lo que es el shock hipovolémico. El shock hipovolémico se refiere a una falta de volumen. No solo quiere decir sangre, sino también pérdida de líquidos corporales. Estos líquidos corporales, refiriéndose a líquidos corporales, debemos entender que nuestro cuerpo, más del 50% de nuestro organismo está constituido de agua. La sangre lleva agua, gran cantidad de agua. Entonces, cuando nosotros perdemos líquidos, estamos disminuyendo ese volumen y por ende hay una falta de oxigenación. Entonces, normalmente tenemos que puede ser por hemorragia externa, hemorragia interna o deshidratación. Esas son las causas más frecuentes de un shock hipovolémico. Tenemos el shock cardiogénico, que ese es de origen cardíaco, de origen del corazón. Quiere decir que el corazón, lo que es nuestra bombita, la bomba que lleva y que avienta la sangre hacia todo el organismo, no está funcionando bien y por ende no va a mandar la adecuada cantidad de sangre. ¿Sí? Por resultado va a tener una falta de oxigenación en los tejidos. Es el shock cardiogénico. El shock anafiláctico es cuando la persona tiene contacto con algo que es alérgico. Durante las alergias se liberan sustancias en nuestro organismo que nos originan una vasodilatación, ¿sí? Y por la vasodilatación quiere decir que nuestros vasos sanguíneos se hacen más anchos, se hacen más gorditos. Entonces, no es lo mismo que yo tenga una manguera con un diámetro de 1 centímetro y mande la misma cantidad de agua, a que tenga una manguera de ancho de 10 centímetros y la misma cantidad de agua. Obviamente se queda estancada. Aparte que hay otras sustancias que intervienen también aquí en lo que son las reacciones alérgicas, que nos pueden obstruir la vía respiratoria. ¿Qué causas tenemos? Bueno, picaduras de insectos, medicamentos,
sustancias inhaladas, sustancias inyectadas. Aquí es bien importante recordar que, bueno, nosotros no somos médicos y no es bueno que nos autorrecetemos, porque igual no sabemos qué puede contener un medicamento y ni si somos alérgicos. ¿Ok? Tenemos el shock séptico, que ese es por alguna infección grave, afecta la circulación. ¿Sí? ¿De qué manera? Bueno, también de igual manera hay toxinas en el organismo y es muy similar a lo que es el shock anafiláctico. No lo vamos a describir aquí, ya que este es un poquito más raro que lo encontremos como urgencia. ¿Ok? Y este sí es un poquito diferente a los demás. Ese es el shock neurogénico. Esta es se origina por la pérdida de control del sistema nervioso. En este, por ejemplo, podríamos tener que un paciente, una persona tiene un accidente, se lesiona su columna y digamos que la médula espinal se la secciona, ¿sí? De manera que toda la información llevada a las extremidades inferiores ya no es mandada. Entonces, los vasos sanguíneos, en vez de contraerse y mandar su aporte adecuado de sangre, hay una dilatación de los vasos sanguíneos, por lo que se queda estancada la sangre. Entonces, ahí no va a haber una adecuada circulación. ¿Ok? Este es un cuadro, ¿sí?, de lo que sucede durante un shock. Puede ser por daño, hay un daño vascular, ya sea por una herida, quiere decir que trasvasado del fluido plasmático, quiere decir que hay sangre fuera de su lugar, ¿ok? O hay una vasodilatación. Eso quiere decir que el vaso sanguíneo se hace grande. En el caso de las hemorragias, que es el hipovolémico, sería este caso, ¿no?, el trasvasado. En caso de lo que es shock anafiláctico, que es por alergia, y el shock séptico, que es por la infección, sería esto lo que ocasionaría el shock, la vasodilatación. Aquí llegan los dos al mismo que es el gasto cardíaco disminuido. El corazón tiene que trabajar menos, ¿por qué? Porque pues ya no tiene con qué trabajar. ¿Ok? Pero aquí es una cuestión bien importante. Cuando yo estoy perdiendo líquidos, ya sea por una u otra causa, mi cuerpo va a tratar de compensar lo que yo estoy perdiendo. Entonces, le manda señales a mi cerebro, ¿para qué? Para decirle, el cuerpo le dice al cerebro, le dice, oye, yo no estoy teniendo suficiente oxigenación, necesito que me mandes más oxígeno. Y entonces el corazón se empieza a latir un poquito más rápido, la respiración aumenta. Esto quiere decir que uno de los primeros estadios, ¿sí?, o signos y síntomas en el estado de shock es el aumento de la frecuencia cardíaca, de la respiración y un poquito del pulso. El pulso, pues bueno, es el latido del corazón, la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Entonces es bien importante tener esto en cuenta. Todos los estados de shock nos dan como primera respuesta el pulso elevado, ¿sí?, exceptuando el que yo les mencioné ahorita, que es el neurogénico. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que el tejido nervioso está dañado, por lo que no llega suficiente información tampoco al corazón y el corazón empieza a latir muy despacito. Este es el único estado de shock que nos podría dar una bradicardia. Quiere decir que nos podría dar como signo y síntoma inicial que el corazón estuviera latiendo muy lento, por debajo de lo normal. ¿Ok? ¿Qué síntomas tenemos en el estado de shock? ¿Cómo puedo identificar yo el estado de shock? Muchas veces es muy difícil identificarlo, sobre todo en los estadios iniciales. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo digo, ay, es que está asustado y por eso trae 140 de pulso. O sea, eso no es un pulso normal. Hay que tener en cuenta, y si te recordarán que yo mencioné que hay que observar el área, la escena, ahí nos podemos dar cuenta qué tipo de accidente fue y cómo está. ¿Ok? El paciente puede estar nervioso o irritable, sí, así como que de malas, de que no, un estado de conciencia alterado. La respiración y los pulsos son rápidos.
Esto es en los estados iniciales. ¿Ok? La piel pálida, fría y sudorosa. ¿Ok? Va a haber sed, temblores y las pupilas van a comenzar a estar dilatadas y sin brillo. Obviamente porque no está habiendo la suficiente cantidad de líquidos. ¿Cómo atendería yo a una persona que está en un estado de shock? Desgraciadamente nosotros no tenemos como primeros respondientes el material adecuado para atender el estado de shock. Solamente lo que tenemos pues va a ser nuestro botiquín. ¿Okay? Muchas veces estos pacientes lo que necesitan es sangre o líquidos o fluidos y no tenemos el material necesario para hacerlo. Entonces vamos a asegurar llamarnos. Bueno, en este caso es México 065 al 112 en España, ¿sí? 911 Estados Unidos. Ok. Vamos a checar nuevamente que el paciente esté con la vía aérea respiratoria, que esté respirando y que tenga pulso. Vamos a evitar que la víctima se enfríe o se caliente demasiado. Ok. Esto hay sábanas térmicas o ya dependiendo lo que sea. Normalmente cuando hay estado de shock, lo que vamos a tener es que la piel está fría. ¿Ok? Hay que controlar, recuerden que hay que controlar las hemorragias. Colocar en posición anti-shock. Esto quiere decir que los pies deben de estar más elevados que la cabeza. Esto con la finalidad de que la sangre no llegue tan pronto a las extremidades y llegue a los órganos que están ya más hacia el tórax. Aflojamos un poco la ropa, tranquilizamos a la víctima, ¿ok? Y no le vamos a grabar de que, híjole, qué cortadota, te estás desangrando. No, ¿ok? Simple y sencillamente lo que vamos a hacer es tranquilizarla. Hay que recordar que aunque el paciente tenga sed, no le vamos a dar nada de comer ni de beber. ¿Ok? Esto es la posición anti-shock, ¿sí? O nosotros le llamamos también Trendelenburg. Esta posición son los pies más altos que en la cabeza. Okay. Entonces, nada más recordando que el estado de shock es un poquito complicado para nosotros evaluarlo, pero si lo unimos a lo que es la cinemática, lo que es el observar el área, por qué fue el accidente, qué tipo de accidente fue, yo puedo deducir que es un estado de shock o que está cayendo en estados de shock. Por decir, si yo presencio un accidente automovilístico donde la persona dobló con su pecho el volante, sí, y se siente mal, trae una elevada respiración, el pulso bien acelerado, pues yo voy a decir que tal vez se lesionó algún vaso sanguíneo interno porque no me da ningún dato y puede estar cayendo en estado de shock. Por eso el que esté sudando, el que esté acelerado todo su organismo, para compensar lo que está perdiendo. Aquí es importante siempre juntar todos esos eventos es necesario juntarlos para poder deducir que el paciente está en estado de shock, ¿verdad? Y yo creo que hasta aquí, bueno, vamos a ver lo que es estado de shock. Realmente, nomás recordar que la posición es importante y poniendo aquí una notita donde recuerden que si un paciente tiene lesión en su columna vertebral, yo no lo voy a poner en esta posición, ¿ok? Porque podría lesionar. Simple y sencillamente tengo que mantener la temperatura del cuerpo, tratar de que no se enfríe y verificar, nunca dejarlo solo, que siempre tenga su A, su B y su C, que quiere decir que tenga su vía aérea respiratoria abierta, que esté respirando y que tenga pulso. Eso es lo más importante. Ok, y hasta aquí es todo. En la próxima clase veremos quemaduras. Gracias.